Compatriotas, el primer día hábil del año 2023, en este momento en Santa Cruz, no es un día normal, es un día muy apagado, es un día raro, un día lluvioso, pero de mucha movilización por todos lados, de mucha disconformidad y básicamente de permanente repudio por los luctuosos acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos días. Todos han hablado de lo que implica la violación a los derechos de Luis Fernando Camacho. Primeramente, el secuestro del que él fue víctima, el mecanismo por el cual, ya lo hemos denunciado anteriormente, él fue aprehendido de la forma como si se tratara de un criminal, como si se tratara del Chapo Guzmán, cuando es el gobernador del principal departamento que tiene el país. Ese fue un secuestro. Pero este gobierno no solamente ha secuestrado, obviamente, a nuestro gobernador, sino que ya viene secuestrado sistemáticamente a la justicia. Es vergonzosa la situación de jueces, fiscales, y ni qué decir de la policía, cuando están totalmente secuestrados en su conciencia, están a voluntad, cuando no existe más poderes en este país. Si aquel que crea de que el poder legislativo existe es un absurdo. El poder legislativo está ahí simplemente porque existe un edificio y porque no existe más nada. El poder legislativo no es el primer poder del Estado que era en la otrora República de Bolivia. Hoy día son todos unos inoperantes, incluyendo los propios diputados de la oposición, que son unos tristes aprendices y que hasta ahora no han podido hacer absolutamente nada positivo. El otro tema es que el Poder Judicial ha desaparecido. El Poder Judicial no existe en este país. El Poder Judicial es una agencia estatal del Poder Ejecutivo. Y el verdadero presidente del Tribunal Supremo de Justicia es el ministro de Justicia, coordinando con el Ministerio de Gobierno y bajo el reinato de Luis Arce Catacora. Eso es lo que funciona. Han desaparecido todos los demás poderes del Estado. Aquí no están funcionando ninguno de los sistemas de equilibrios y de pesos y contrapesos que tiene que existir en un país que se precie de ser democrático. Nosotros casi ya no tenemos democracia en este país. Lo que está pasando con Luis Fernando Camacho es lo último que podría haber ocurrido para demostrarnos definitivamente que estamos viviendo en una dictadura. El hecho de que a Fernando Camacho se lo secuestrara y que un juez sin ningún tipo de argumento, sin poder siquiera ubicar el tipo penal, porque lo están sindicando de terrorismo. El terrorismo está tan alejada de la realidad para imputar ese delito que ni siquiera existe la forma en la cual se configure la comisión de la actuación que tuvo Luis Fernando Camacho en el 2009. Entonces, no existe tipicidad, era el gobernador, por tanto no existe ningún riesgo potencial. Él estaba en su departamento donde fue secuestrado. Pero que un juez ordene, sin mostrarse, sin verse en las cámaras, porque ahora para facilitar los abusos lo utilizan el tema virtual, el juez en un exceso lo manda a Chonchocoro. O sea, dése cuenta dónde lo mandan al gobernador, a una cárcel de máxima seguridad, lo mandan al gobernador del principal departamento productivo de Bolivia. Pero no termina ahí, porque esto es una sucesión permanente de violaciones a los derechos constitucionales del gobernador. Y si eso le hacen al gobernador, ¿se imaginan lo que pueden hacer con cualquiera de los ciudadanos que en este momento están haciendo? Hasta el día de hoy, en estos 6 días de protesta ciudadana, ha pasado lo siguiente. Hay 90 ciudadanos que fueron aprehendidos. Esos ciudadanos, para salir en libertad, han tenido que someterse a procedimientos abreviados a la fuerza, sometidos por el Ministerio Público, de los cuales 35 salieron con sentencia. 35 personas han tenido que declararse culpables de delitos para poder ser libres. O sea,
salir como reos sentenciados y rematados. ¿Se imaginan el aparato, cómo está funcionando el aparato judicial sometido al Ministerio Público? Eso es terriblemente, no solamente vergonzoso, sino es complicado y peligroso para la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Lo mandan, lo secuestran, lo mandan a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y luego la defensa de Luis Fernando presenta una acción de libertad, que en todo el mundo se la denomina como habeas corpus. El habeas corpus está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 125 y 126. Y dice que es una medida constitucional, es una acción constitucional en la cual uno, cuando sienta que está siendo perseguido indebidamente, que corre riesgo su vida, que existe una violación a la aplicación de las normas y los procedimientos conforme a la ley para que proceda a la detención, se la puede plantear. Y no solamente la debe plantear la víctima, o sea, la persona que está siendo sujeto, sino cualquier persona puede presentarlo en cualquier parte del país e inmediatamente el juez tenga conocimiento de eso, debe convocar y notificar a las partes y en un plazo no mayor a 24 horas debe señalar. Y aquí se dio eso. Aquí agarró, se admitió la acción que se llama de habeas corpus en todo el mundo, también se llamaba en la anterior Constitución, hoy día se llama la acción de libertad, y que además la misma Constitución Política del Estado, en su artículo 126, señala, dice, la autoridad judicial señalará de inmediato la día y hora de la audiencia, lo señalaron, la cual tendrá lugar dentro de las 24 horas, lo establecieron, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a presencia y acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, etcétera, etcétera. Y dice, no, bajo ningún momento pueden desobedecer esa orden e inclusive establece y dice que no existe ningún motivo para que pueda suspenderse. Y en caso hubiese cesado la acción de violencia contra ese ciudadano, igual se tiene que desarrollar. Y quienes hayan cometido esa violencia constitucional deben ser sometidos a un proceso penal. Aquí pasó todo. Se presentaron la acción de libertad. La acción de libertad fue señalada para que se realice a las 6 de la tarde. Y cuando se va a realizar a las 6 de la tarde, a petición del Ministerio Público, que el Ministerio Público no tiene por qué participar en una acción de libertad, ellos tenían que rendir un informe, no ser peticionantes. El peticionante es el demandante. Y resulta que el Ministerio Público presenta algo que a ningún jurista en este momento en el país le puede entrar en la cabeza. Presentan un decreto supremo de Evo Morales del año 2009, el decreto supremo 138, que en el pésimo gobierno de Yanine Áñez ni siquiera anuló las barbaridades que firmó como decreto supremo Evo Morales. Y resulta que ese decreto supremo lo utilizan como si fuera una ley para con eso señalar un domicilio. Se las explico de nuevo. La ley funciona como una pirámide, se llama la pirámide de Kelsen. Aquí en la punta, más arriba, más superior, se encuentran las resoluciones constitucionales, o sea, todas las disposiciones constitucionales. Después, en segunda parte, se encuentra la ley. ¿Y cuál es la ley? El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, eso es la ley. En tercera parte vienen los decretos y en cuarta parte vienen las leyes municipales. Resulta que la jueza violenta con un decreto supremo del año 2009 de Evo Morales, un decreto que es simplemente una resolución del gabinete y de Evo Morales, que no es una ley que fue sancionada en la Asamblea Legislativa o en el Congreso. Con ese decreto indican que el domicilio corresponde a La Paz. ¿Y qué dice ese decreto? Que en los casos de terrorismo, de sedición, el domicilio para la investigación de ese caso debe ser la ciudad de La Paz. El Código de Procedimiento Penal es una de las normas que regula cómo debe desarrollarse los procesos. Y en su artículo 49 establece que cuál es el juez que debe conocer la causa, cuál es la jurisdicción y la competencia. Y la jurisdicción y la competencia, uno, es el domicilio del denunciado. Y en este caso
es el de Fernando Camacho, Santa Cruz. ¿Dónde se presentó la acción de libertad? En Santa Cruz. Y se agarra, esa es la ley, que la ley es superior a un decreto supremo. Y resulta que una jueza que tiene que actuar sobre la base de la ley y la constitución política del Estado, y ni qué decir de los tratados internacionales que conforman el artículo 410 de la constitución política del Estado, dice que son aplicables para nuestros procedimientos, y ahí está la Convención sobre los Derechos Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo un universo de leyes que dan la mayor seguridad, lo toman de un costado, lo dejan a un lado, el tema, lo concerniente a las convenciones internacionales fuera, tratados fuera, Constitución Política del Estado de Bolivia fuera, leyes de la República fuera. ¿Qué? Un decreto. Un decreto. Por un decreto le señalan domicilio y suspende algo que no puede suspender. Eso nos muestra definitivamente que está destruido el sistema judicial y el sistema legislativo en Bolivia. No existe, no hay, no está funcionando, no va a funcionar. Ha sido secuestrado, han sido cooptados, son parte del aparato represivo, se han constituido una comisaría política para procesar a los opositores. No existe el cumplimiento de la ley. Los jueces no son nadie. Los jueces son simplemente unos lacayos del gobierno de turno. O sea, no existe seguridad para nadie. Nadie está seguro en este país. Ni el inocente, ni el culpable, ni nadie. Y por eso es que no terminan de cometerse una tras otra violación a los derechos constitucionales de Camacho. No puede ser que secuestre al gobernador del principal departamento del país. Eso es un golpe de Estado. El gobierno central está dando un golpe de Estado a un gobierno departamental. Es por eso que Santa Cruz está consternado y está protestando y está molesto y va a seguir hasta que se cumpla la ley. Porque si no se cumple la ley, no sé en qué país estamos. Porque bajo las actuales circunstancias, todos, absolutamente los bolivianos, estamos perdidos. Por eso es importante la unidad de todos. Aquí es la importante la unidad para defender la democracia, para defender la libertad y hacer de que impere pronto, ojalá, la constitución política del Estado, porque el MAS se los ha llevado por delante. Convenciones, constituciones políticas del Estado, leyes. Ahora, el Poder Judicial funciona a punta de decretos supremos. Eso es lo que pasó ayer y esa es la nueva violación a los derechos humanos y constitucionales de Luis Fernando Camacho. Muchas gracias.